difundir sus propiedades, bondades, beneficios, su crecimiento e impacto en la economía del país. Agradecemos a nuestras empresas aliadas, Corporación Chacra, a Necacao, a nuestro consultor aliado, ingeniero Marcelo Alemán, al Colegio de Economistas de Pichincha, la Universidad Central del Ecuador, por su colaboración y participación en este importante evento. Recordarles que Registrotec es una empresa privada legalmente constituida y conformada por un grupo de profesionales interdisciplinarios, comprometidos en potenciar a las pequeñas y medianas empresas de la sociedad ecuatoriana, mediante la generación y mejoramiento de procesos productivos que cumplen con las regulaciones y normativas nacionales e internacionales. Nuestra expertise está en la gestión de notificaciones y registros sanitarios, la implementación de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, buenas prácticas de manufactura y capacitación. El día de hoy, nuestro invitado es el ingeniero Marcelo Alemán. Pero, ¿quién es el ingeniero Alemán? Él estudió marketing y negociación comercial internacional. Se especializó en exportaciones y administración de empresas. Se ha desempeñado en gestión de proyectos de cooperación a escala latinoamericana, enfocado a la internacionalización, cadenas de valor agroindustriales alimenticias y el mejoramiento de la competitividad para las MIPYMES. Ha sido líder de importantes proyectos en instituciones como FedExport, la Cámara de Comercio de Quito, el Ministerio de la Producción, en proyectos como el Alinvest 4 y 5 y Expo Ecuador. Además, ha emprendido en comercio, servicios y actualmente tiene una propiedad para la conservación de la flora y la fauna en la que aplica principios orgánicos, policultivos con plantas endémicas y en peligro de desaparecer, y la reforestación en suelos degradados. Él nos hablará el día de hoy sobre la asociatividad, la certificación de calidad y las experiencias exitosas con productores. Antes de darle la palabra a Marcelo, les voy a pedir que en esta ocasión vamos a interactuar con él. Mientras él dé su charla, pueden levantar su mano para hacerle consultas y poder conversar. Te doy paso, Marcelo, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Moniquita. Qué buena noticia tener y poder estar trabajando contigo y con las instituciones con las que están aliados. Por otro lado, también qué agradable que es comenzar algo puntualmente. La verdad eso me deja con una sonrisa bien, bien interesante, es una buena práctica que debemos aplicar más a menudo. Y bueno, gracias también por la presentación y a todos los que están acompañándonos. Yo le había pedido a Mónica que podamos interactuar, que no me dejen hablando solo porque me voy a sentir un poco loco hablándole a la computadora. Entonces, yo prefiero que puedan hablar, que puedan preguntar. Si tienen alguna palabra o alguna cosa que no haya aclarado bien o que ustedes necesiten más aclaración, pues para mí será realmente un privilegio poder intentar aclarar esas dudas y transmitirles un poco de la experiencia de estos últimos años en los que estamos trabajando en estas áreas tan divertidas que tienen que ver con el cacao. Así es que les preparé una presentación y la intención es que ustedes puedan mirarla y obviamente comenzar y compartir estas experiencias y esta parte de la presentación. ¿De acuerdo? No sé si la pueden mirar bien, si se puede leer lo que está escrito. Sí se lee bien. Ok. Entonces yo quiero hacer una presentación más que se base en la parte micro. Por supuesto, sabemos y estamos claros de la importancia que tiene el cacao en el comercio exterior del Ecuador y particularmente en las exportaciones. Todavía continúa siendo el cuarto producto de exportación dentro de los productos de los productos tradicionales. Recordamos que tiene una amplia experiencia y trayectoria y reconocimiento nuestro cacao en todo el mundo. Y no solamente es por la calidad, por el aroma, por la finura de nuestro cacao, digamos, en cuanto a sus sabores y a sus notas varietales,
sino también tiene que ver mucho con el trabajo que se hace y que se viene haciendo en el campo. Así es que eso es un poco el macro. Sin embargo, yo quiero hablar un poco más desde una perspectiva micro, una perspectiva mucho más realizada en función de experiencias y de casos y de trabajos con los que hemos estado. Entonces, solamente para contextualizar, recordar que el cacao es un producto de exportación tradicional del Ecuador. Tenemos algo más de 80 años exportando cacao y, por supuesto, en grandes volúmenes y con una trascendencia importante, siendo el primer exportador de cacao fino y de aroma del mundo. Luego, ¿qué nosotros queremos decir con asociatividad? Entonces, comencemos, digamos que por la parte de descubrir esta palabra. Asociatividad es actuar en forma conjunta con diferentes productores y estos diferentes productores que puedan intervenir, pero adicionalmente que puedan fortalecerse los unos junto a los otros. Entonces, la asociatividad es trabajar en conjunto. Para este caso del cacao estamos hablando de productores pequeños, microproductores medianos, también podrían ser grandes eventualmente, y la asociatividad como tal tiene diferentes ventajas, diferentes condiciones que la hacen apropiada. Entonces, tenemos, por ejemplo, una ventaja que es muy importante y tiene que ver con la capacidad de negociación. Si yo tengo una propiedad pequeña con 5 o 10 hectáreas, probablemente no tengo ninguna capacidad de negociación frente a un comprador internacional. Pero si estamos juntos, digamos, todos los que estamos ahora en la sala, alrededor de 11 o 12 personas, y cada quien tiene 10 hectáreas, entonces ya estamos hablando de 100 hectáreas. Y probablemente ya estamos hablando de que podemos exportar, de que podemos llegar a un proceso de hacer algo en conjunto. Entonces, a eso me refiero con la capacidad de negociación. Por supuesto, fijándonos en este ejemplo del lado de negociar con el cliente, pero también podemos negociar con proveedores, ¿sí? Por ejemplo, proveedores de abonos, por ejemplo, con proveedores de servicios. Es mucho más fácil cuando una empresa, digamos, puede negociar con grupos para su exportación. Si yo soy un pequeño productor, difícilmente voy a poder negociar con una naviera que es una empresa muy grande. No voy a significar mucho, entonces no tengo ninguna capacidad de negociación. Y a eso entonces me refiero que la asociatividad nos permite tener capacidad de negociación. Yo he podido ver en experiencias que esta capacidad de negociación también o más bien dicho, también trasciende, por ejemplo, a negociar con las autoridades. Porque no es lo mismo que Marcelo Alemán, productor de una zona, vaya y hable o intente hablar con el alcalde, que vayamos 50 o 100 productores a hablar con el alcalde. No nos va a hablar de la misma forma, no nos va a atender de la misma forma, no nos va a tratar de la misma forma. Porque acuérdense que el alcalde es político y él está viendo probablemente más que las personas, está viendo los votos, así como las empresas, más que un productor está viendo muchos contenedores de carga o en el caso de los clientes, no están mirando comprar 5, 10 o 20 quintales de cacao, sino probablemente 3, 5, 10, 20, 30, 50 toneladas de cacao. Entonces, en esa escala, la capacidad de negociación es muy importante y la asociatividad nos brinda esa posibilidad. Otra de las cosas que a mí me parecen importantes dentro de la sociedad, de la asociatividad, tiene que ver con la capacidad de atender a nuevos mercados. Y cuando hablamos de atender nuevos mercados, estamos hablando de potenciales mercados, digamos, dígase Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, que son por ahora los países que están mucho más avanzados en la industrialización y venta de chocolate. Sin embargo, de esto, también dentro de esos mercados podemos llegar a otro tipo de clientes, ¿sí? Si nosotros queremos exportar, por ejemplo, barras de chocolate directamente desde Ecuador como una empresa ecuatoriana va a resultar bien complejo, porque los supermercados y las tiendas en Europa necesitan que exista una distribución constante, prácticamente en algunos casos diaria. Entonces nosotros difícilmente una empresa desde acá va a poder montar una cadena de distribución solamente pensando en una ciudad de Europa.
va a ser muy complicado. Por eso requerimos de tener un distribuidor, un representante o un agente. Lo mismo sucede con el tema del cacao. Queremos enviar un contenedor, está bien, pero nuestros clientes probablemente en el mercado internacional van a comprarnos 1 tonelada, 2 toneladas, 5 toneladas, mientras que un contenedor puede fácilmente llevar 20 toneladas de cacao. Entonces, necesitamos saber, tener la forma o buscar la forma de solucionar este tema para llegar, si es que vamos a exportar cacao y queremos llegar a panaderías o a pastelerías o a empresas que hacen chocolate artesanal. Entonces, saber cómo vamos a llegar, saber cómo les vamos a cumplir, cómo les vamos a atender en las cantidades y en el tiempo que ellos buscan. Entonces, esa es otra posibilidad cuando me refiero a atender nuevos mercados, pero también atender nuevos tipos de clientes. Y ahí, si es que tienen alguna pregunta o algún comentario, alguna duda, por supuesto que lo pueden ir haciendo mientras vamos conversando. ¿De acuerdo? Luego también tenemos algunas debilidades de la asociatividad. Y básicamente de las que yo he visto en el tiempo, es que es difícil establecer acuerdos. No siempre es fácil establecer acuerdos, ponerse de acuerdo en un grupo de personas, en una pareja es complejo, mucho más en un grupo de personas. Y también tener planes de largo plazo. Eh, ya vamos a hablar en una lámina posterior de algunas cosas que aún tenemos que mejorar. Sin embargo, este tema es una debilidad súper importante y es una debilidad que a nosotros nos marca y nos deja con ciertos eh, caminos o nos deja ciertas tareas que debemos cumplir. Y luego también existe otra debilidad que a veces no la mencionamos o tratamos de no mencionarla, pero sabemos que existe muy bien. Y es que existen oligopolios que están consolidados en el mercado y en algunas veces estos oligopolios conspiran contra las organizaciones de base. Es decir, el oligopolio puede ser una empresa exportadora o un gran comerciante que no le interesa que la gente se organice, porque cuando la gente se organiza, tienen más poder de negociación y probablemente ya no me van a vender a mí el cacao. Entonces, si yo me quedo sin herramienta de hacer negocios, voy a comenzar a perder dinero o voy a dejar de hacer tanto dinero. Entonces, por eso es importante identificar también esto como una debilidad. ¿Y cómo actúan normalmente en el mercado? Me ha tocado ver, me ha tocado ser testigo, pero en algunas ocasiones hemos estado trabajando en proyectos, por ejemplo, y con grupos de productores, y hemos establecido un precio de compra en donde una empresa que transforma el cacao y le hace chocolate está interesado por el tipo de cacao, por el sabor, por el contenido de cadmio, etcétera, 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 está interesada en comprar. Llegan a un acuerdo, los productores se ponen de acuerdo y en el momento en el que el precio del cacao sube, dejan de venderle a la empresa. Y entonces, ¿por qué? Porque viene el comerciante y les ofrece un poco más de lo que les está pagando. Pero por supuesto, el comerciante mantiene ese precio mientras el cacao escasea, es decir, en la época de invierno, donde hay menos cosecha. Pero cuando llega la época de verano, como en la que estamos ahora, en esta parte, digamos, de Pichincha y de Ecuador, un poco al norte, resulta que ahí el precio del cacao se va al piso. Y una vez en el piso, el comerciante le va a seguir pretendiendo comprar al precio que está en el mercado. Sin embargo, las empresas tienen en muchas ocasiones contratos de largo plazo. Entonces le dicen, te vamos a pagar lo mismo, pero durante todo el tiempo. Y entonces se convierte en un negocio estable en el tiempo, mientras que con el comerciante o con los comerciantes, con algunos de ellos, es un negocio mucho más de oportunidad. Digamos, si ahorita me sale y me va a pagar más porque no hay cacao, entonces le vendo a él y dejo de venderle a la empresa con la que tenía un contrato o con la que tenía un compromiso. Entonces, eso también hemos visto que ha sucedido y desafortunadamente, por supuesto, eso afecta a una relación, eso limita que haya confianza y los negocios sin confianza se complican. Bueno, después de eso, ¿qué es lo que nosotros queremos comentarles? ¿Cuál ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido así un poco desde una perspectiva más académica? Hemos generado ingresos de ventas, nuevos ingresos, ingresos más grandes de ventas para los productores. Yo recuerdo
que en un proyecto durante el año, al final del año de 2016, el precio al final del año, más o menos octubre, noviembre, estaba como en $65 el quintal de cacao seco. Y nos acercamos a una asociación de una zona específica de la provincia de Manabí, juntamente con una empresa que transforma y que hace barras de chocolate, y ellos comenzaron a comprarles a $130 el quintal de cacao. Eso es el doble exactamente de lo que les estaba pagando el comerciante. Por supuesto, la empresa como tal tiene requerimientos, no le compra en la finca, sino que los productores tienen que organizarse y hacerle llegar a la empresa, que particularmente en ese caso estaba aquí en Quito. Sin embargo, el precio, por supuesto, paga todas estas nuevas responsabilidades. También la empresa exige un proceso estandarizado de secado. Nosotros le decimos post cosecha, y si ustedes están en el negocio del cacao saben exactamente de lo que estoy hablando. Entonces, hicimos todo un ejercicio con la empresa y con los productores de post cosecha. Entonces, cosechábamos y hacíamos 5 días de fermentación, 4 días de fermentación, 6 días de fermentación, y enviábamos esas muestras a la empresa. Este va con 4 días, este tiene 5 días, este tiene 6 días, con medición de temperatura, etcétera, etcétera. Y hasta que llegamos al punto en el que era lo que la empresa quería. Por supuesto, había que invertir más en transporte, ellos tenían que ir a la cooperativa de bus, mandar las muestras, etcétera. La empresa llamaba, nos poníamos de acuerdo, había mucho más trabajo, por supuesto, pero el precio también significaba un mayor ingreso para los productores. Y luego, también después de eso, lo que hicimos es que ellos comiencen a crecer. Entonces, cuando nosotros llegábamos en esa asociación, no había comercio. Los productores de esa asociación vendían a los comerciantes y la asociación no funcionaba. Funcionaba más como un ente político que tenía mucho más interés en juntar a las personas para pedir cosas a la alcaldía o a la junta parroquial, etcétera, pero no tenía una perspectiva productiva, económica y comercial. Entonces nosotros llegamos, y justamente ese fue uno de los temas, con una perspectiva de crecimiento económico y de desarrollo económico, de trabajar con la gente y de influir en la gente para que puedan tener mejores días y un precio mucho más justo por el producto que estaban haciendo. Y después lo que también logramos es incorporarles a ellos en esta que nosotros decimos cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Como una cadena está compuesta de eslabones, y estos eslabones están interconectados el uno con el otro. Entonces, el uno es indispensable para el otro. Y por supuesto, en este caso es una cadena de valor agroalimenticia que tiene una fuerte componente de exportación. Entonces, básicamente, involucrar a personas sencillas del campo en un negocio de exportación también genera un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de crecer, un sentimiento de ser parte de algo. Y a veces cuando uno va y le vende al comerciante, pues no siente que es parte de nada, porque entrega su cacao, punto, se acabó, hasta ahí llegó. Pero cuando la empresa se vincula realmente con los productores y genera una relación y genera confianza y está dispuesta a atender sus requerimientos también, por supuesto, así como los productores están atendiendo los requerimientos de la empresa, se convierte, creo yo, en un círculo virtuoso que aporta definitivamente para el crecimiento de todos, porque la intención de una cadena de valor es que todos sus eslabones sean fuertes, porque el más débil va a permitir que la cadena se rompa. Y no queremos en una cadena de exportación que realmente eso suceda. Bueno, entonces cambiamos si no tienen ninguna pregunta. Con respecto a las certificaciones, yo quería decirles que tenemos varios tipos de certificaciones, pero principalmente hay una serie de leyendas, de cuentos urbanos, etcétera. Por ejemplo, algunas personas dicen que las certificaciones permiten vender afuera, facilitan el negocio desde mi punto de vista. En algunos casos, por la cantidad y por la calidad y por el tipo de mercado al que estamos llegando, se convierten en barreras de ingreso.
pero no siempre y no en todos los mercados. Entonces, las certificaciones, lejos de verles como una amenaza, más bien deberíamos verles como una oportunidad que nos ayuda justamente a ingresar a nuevos mercados, ¿sí? Y nosotros tenemos básicamente dentro de las certificaciones dos condicionantes. Tenemos las condiciones del mercado y de la sociedad y tenemos las condiciones de los clientes. Entonces, cuando decimos mercado y sociedad, estamos hablando mucho más allá de solamente mi cadena de valor o una relación comercial, económica, sino estamos hablando de que la tendencia del mercado, como ustedes pueden haber visto o como pueden haberse enterado ahora, está mucho más enfocada en el tema de la sostenibilidad ambiental y económica. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando decir? Las personas están mucho más interesadas ahora, las personas, la sociedad está mucho más interesada ahora en empresas, en cadenas de valor, en productos que sean más sostenibles ambientalmente. Entonces hay algunas iniciativas, por ejemplo, las iniciativas europeas que están en contra del monocultivo. Hay una iniciativa que se llama de la granja a la mesa. Y hay otras iniciativas que lo que están buscando es que si está cerca de parques nacionales o si tiene cerca zonas que sean diversas, mega diversas, tanto en lo que tiene que ver como en flora y fauna, los cultivos puedan adaptarse a esto y no se conviertan en monocultivos y no se conviertan en lugares o espacios donde existe muy poca diversidad, ¿sí? Entonces, esa es una tendencia del mercado, cada vez vamos más hacia eso. La gente también tiene mucha más conciencia ambiental, todos sabemos y todos estamos preocupados por el cambio climático, por las tragedias, etcétera, 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 de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso es importante ahora, hay que tomar en cuenta eso. También la sociedad como tal está mucho más interesada en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, de los trabajadores y particularmente de los niños. El tema del trabajo infantil es un asunto muy serio en los mercados y entonces tenemos que erradicar el trabajo infantil. Lo que no significa que los niños, por supuesto, no pueden ayudar en las labores a los padres. Eso es otra cosa. Yo entiendo el trabajo infantil como cuando el niño deja de trabajar, deja de estudiar porque tiene obligación de trabajar. Entonces, ahí es donde se genera un problema. Si el niño viene y me ayuda a pasar un producto o me ayuda a hacer una tarea dentro de la granja, dentro de la finca, no va a pasar mucho. Pero el problema se da cuando los niños dejan de trabajar porque tienen que enfrentar actividades económicas de tiempo completo. Y obviamente sin afiliación, sin seguro social, sin un pago justo, porque son niños, probablemente no reciben ningún ingreso o probablemente el ingreso que pueden recibir es mínimo. Y luego otro criterio que nosotros estamos trabajando también tiene que ver con la trazabilidad. Y este cuento de la trazabilidad lo que significa es que los mercados internacionales cada vez están más interesados de saber, de conocer quién está produciendo, dónde está produciendo y con qué condiciones está produciendo. Entonces, cuando me refiero a qué condiciones de producción, ¿será que están aplicando productos químicos? ¿Será que estos productos químicos son dañinos para la salud? Porque sabemos que algunos no son tan dañinos, pero hay otros que son completamente ofensivos para la salud. Pero luego, adicionalmente, ¿quién está detrás de este producto? Y hay varias empresas que están haciendo campañas en donde ponen dentro de la imagen comercial de sus empresas a los agricultores y por supuesto poner al agricultor humaniza la marca, ¿no? Es decir, ya no es solamente la marca X o la marca Y que tiene este diseño, este logotipo, sino estamos hablando de que es una persona que está detrás, el productor del cacao que está detrás, el chocolatier o el jefe de la planta que está detrás de la transformación. Y luego quien está distribuyendo, que es el mercaderista, etcétera. Entonces, hay varias empresas que están vinculadas y están súper interesadas en desarrollar campañas de este tipo. Y por supuesto, incluso en el mercado local tenemos varias de estas empresas que están haciendo temas de estos. La trazabilidad es importante para saber que este
por ejemplo, que el cacao no es un monocultivo, que el cacao está siendo parte de un sistema de cultivo o un sistema de policultivo integral, que no se está cortando bosque, por ejemplo, para sembrar nuevo cacao o nuevo café o nueva soja o nuevas palmas africanas. Entonces, varios de los países desarrollados han identificado cuáles son los productos que más han depredado, que más han destruido o que más destruyen el ambiente. Y entonces están interesados en que esos cultivos, por supuesto, tengan un giro y hagan un giro hacia un mecanismo mucho más sustentable y mucho más económica y ambientalmente sostenible. Sí. Y después tenemos un tema de condiciones de los clientes. Entonces, si tenemos condiciones del mercado y de la sociedad, ahora sí, en el tema de los clientes tenemos ciertos requerimientos específicos. Ok, ¿y a qué nos referimos con los requerimientos específicos? Los clientes, por su naturaleza, tienen que cumplir con ciertos requerimientos de los consumidores. Entonces, a mí el supermercado o la pastelería o la empresa de chocolate artesanal me va a pedir ciertos requerimientos que a él, a su vez, se la están pidiendo los consumidores. Entonces, en algunos casos puede ser el tema, por ejemplo, orgánico, o puede ser el tema de buenas prácticas, o puede ser el tema de bajos niveles de cadmio, porque ya sabemos que el tema del cadmio es un problema dentro de nuestro cacao, que se le está enfrentando y que hay varios proyectos y que hay varias iniciativas para enfrentar esto, porque el mercado potencialmente podría limitarse. Sin embargo, es un lío en el que estamos trabajando en esto y en el que deberíamos trabajar con mucha más fuerza en nuestro país. Y entonces, las certificaciones tienen también otra forma de analizarse, ¿sí? Tenemos unas certificaciones que tienen que ver con la calidad y con la inocuidad. Entonces, cuando hablamos de calidad y de inocuidad en los temas alimenticios, por ejemplo, tiene que ver si están aplicando buenas prácticas agrícolas o si es que tiene una certificación que garantiza que es una producción biológica o lo que aquí nosotros llamamos en Ecuador orgánica. Y después tenemos unas certificaciones que tienen más como condicionantes enteramente al producto. Entonces decimos, este es un producto de comercio justo, es decir, que una certificación de comercio justo lo que busca es que el precio mayor que paguen en el mercado internacional los consumidores pueda llegar de cierta forma a quienes producen. Entonces, que no se queden los grandes márgenes de utilidad o los grandes rendimientos financieros en las grandes empresas, sino que lleguen precisamente al eslabón más débil de la cadena. Y estamos seguros de que el eslabón más débil de la cadena son los pequeños productores agrícolas, de todos los productos, pero particularmente en este caso del cacao. Entonces, existen también otro tipo de certificaciones como esta que les estamos mencionando, que significa que no tiene elementos genéticamente modificados, y luego tiene otras certificaciones que están libres de gluten, y hay una infinidad de certificaciones. Yo siempre relaciono una, por ejemplo, que me encanta, y que trabajar con ellos, que tiene que ver, por ejemplo, con la certificación kosher, que es justamente para que los judíos, las personas de esta religión, puedan servirse esos alimentos. Los alimentos tienen que tener una certificación que se llama kosher. Y hay una certificación para los musulmanes que se llama halal, y hay una cantidad de certificaciones. Sin embargo, una de las recomendaciones que les podemos dar es que estas certificaciones tienen que convertirse en un diferenciador, en un valor agregado y, por supuesto, deben convertirse en un ingreso adicional con un precio superior. Porque si yo comienzo a coleccionar certificaciones porque me gusta tener certificaciones y estas certificaciones no tienen un impacto económico, pues eso no va a generar en el corto tiempo solidez y solvencia a la empresa desde la perspectiva financiera. Sí, no sé si es que alguien tiene una pregunta. Yo me estoy sintiendo como loco hablándole a la computadora durante 29 minutos o 28 minutos más o menos. Pero bueno, si no tienen preguntas, voy a continuar. ¿Qué es el siguiente punto que queremos comentarles?
¿Cuál ha sido la experiencia que hemos tenido en la gestión de asociaciones, en la gestión con productores? ¿Sí? Primero, una de las primeras cosas que es súper interesante es que hemos intentado llevar programas desde una perspectiva integral. Es decir, no solamente vamos con un proyecto y les decimos, bueno, les tenemos un proyecto, qué lindo, vamos a poder financiar o vamos a poder apoyar o vamos, hemos aprendido muy bien la lección y sabemos muy claramente que los proyectos se hacen con clientes. Y clientes no para mí, sino clientes para los beneficiarios del proyecto. Y si los beneficiarios del proyecto son productores de cacao, pues tenemos que llevar clientes para los productores de cacao, es decir, empresas que vayan a comprar el cacao. Entonces, eso lo hemos aprendido muy bien en el último proyecto que tuve la suerte de dirigir. Teníamos varias empresas, por ejemplo, que producen chocolate, con las que nos acercábamos a los productores. Desde el principio ellos sabían, estaban bien claros con qué empresas están tratando, que esas empresas estaban interesadas en comprarles chocolate, perdón, en comprarles cacao, que por supuesto las empresas iban a tener requerimientos, pero que también las empresas iban a hacer unas concesiones. Y he tenido la suerte de ver empresarios muy dedicados y muy conscientes que han estado a la altura justamente para involucrar a su cadena de valor o a esta cadena de valor a pequeños productores. Entonces he tenido esa suerte de ver y nosotros hemos hecho, por ejemplo, varios aproximaciones con metodologías, por ejemplo, como la gestión de núcleos sectoriales. A través de esta gestión lo que hacemos es juntar pequeños productores, pequeños empresarios que están en un mismo sector económico y a partir de esto comenzamos a identificar problemas, amenazas en común y en función de los problemas y amenazas comenzamos a hacer un proceso de problematización y después también de encontrar soluciones. Y por supuesto, como con el proyecto tenemos ciertos financiamientos o tuvimos ciertos financiamientos, podíamos atender, por ejemplo, o financiar certificaciones para los productores, podíamos financiar técnicos que les ayuden en ciertos procesos, por ejemplo, como la post cosecha, por ejemplo, como el injerto para renovar los cultivos o para combatir las enfermedades como la monilla, etcétera, que ya saben que atacan y reducen la productividad de nuestro cacao. Entonces, a través de esta metodología se identifican los problemas, se los priorizan y se comienza a combatir estos problemas. Entonces, justamente les decía que hemos hecho estas actividades dentro del cultivo, incluyendo la poda y el tema de la post cosecha, pero adicionalmente, la intención nunca fue quedarnos únicamente con estas actividades, sino más bien comenzar a trabajar con otras. Y obviamente para muchas de las empresas que su cadena de valor cuente con certificaciones orgánicas era una condición de compra y hemos podido financiar a través de estos proyectos implementaciones y certificaciones orgánicas. Yo recuerdo que en el último proyecto 50 certificaciones orgánicas de pequeños productores. Afortunadamente, digo yo, ninguno estaba en la provincia de Pichincha, sino todos estaban regados por el resto del país. ¿Y por qué digo afortunadamente no estaban en Pichincha? Porque Pichincha es una provincia, como ustedes pueden entender, que tiene en general, por supuesto, no es 100%, pero en general tiene mejores niveles de vida. Y fuimos a trabajar entonces en Imbabura, trabajamos en Manabí, trabajamos en Esmeraldas, en provincias que por supuesto tienen menores oportunidades y también un nivel de vida mucho menor. ¿Y por qué fuimos a trabajar ahí? Porque precisamente el cacao, que era el objeto de uno de los objetos de nuestro proyecto, y las empresas que estaban también radicadas aquí, que eran socias de la institución donde trabajé en el momento, eran empresas que estaban radicadas en Quito. Entonces, teníamos que atender los requerimientos de nuestros socios, las empresas de Quito, pero adicionalmente también atender a los productores y eso hacía un tema súper interesante para poder desplazarse y poder conocer mucho más las realidades
también de la Amazonía del Ecuador, del norte principalmente, del Napo. Entonces hicimos varias capacitaciones, contratamos a profesionales ecuatorianos que tenían experiencia en capacitar a grupos. Como les decía, no solamente eran grupos de mestizos, sino también de indígenas y también de montubios, entonces tenían que saber llegar a las personas. Entonces nos preocupábamos de contratar gente, de seleccionar y contratar personas, técnicos que ya hayan trabajado con grupos diversos. Y después de esto, por supuesto, hay que enseñar de todo. En el tema de fertilización, hacer abonos, y entonces hacíamos mingas y participábamos en la elaboración de compost o de biol, y luego también ya en la distribución de este compost y este biol para todos los miembros de la asociación, y también cumplir con los registros, cumplir con las normas, cumplir con las disposiciones y reglas que tienen estas certificaciones orgánicas. Posteriormente, la empresa que nos emitía los certificados venía, hacía las inspecciones, las auditorías y finalmente nos emitieron, como les decía, más de 350 productores logramos certificar, lo que es un gran número y sobre todo de pequeños productores que antes no tenían esa certificación y de no haber sido por la relación que tenían con la empresa y por el financiamiento que habíamos llegado con el proyecto, difícilmente hubiesen podido acceder a esa certificación con sus propios fondos. Sin embargo, una de las cosas que también nos preocupamos mucho es que gracias a estos mejores ingresos que tenían con la empresa, pues ellos puedan ir haciendo su fondo para la recertificación. Es decir, el próximo año que llegue el proyecto. Y de los contactos que todavía han quedado en estos grupos, puedo decirles que muchos de ellos mantienen su certificación orgánica, que siguen trabajando con las empresas y que por supuesto lo siguen haciendo porque no es que les queda, no es, digamos, es que no me queda de otra, no, sino que están contentos de trabajar con esa empresa, porque saben que esa empresa también ha contribuido para el beneficio de ellos. Después, otra de las cosas que hemos hecho con los productores tiene que ver con la generación de nuevos negocios y la diversificación de clientes. Como ustedes saben, cuando uno tiene un buen socio o un buen amigo que sabemos que es muy bueno en lo que hace, uno tiene la capacidad y la posibilidad de recomendar. Entonces yo, por el trabajo por los trabajos en los que he estado, por las posiciones en las que me he desempeñado, he tenido relaciones con gerentes de otras empresas, incluso con gerentes de empresas que no han estado vinculadas a los proyectos. Y gracias a esas relaciones y, por supuesto, conociendo el trabajo que están haciendo los productores, se ha podido recomendarles. Y muchos de ellos mantienen todavía esos negocios. En el caso específico de una asociación de Manabí, su principal mercado al inicio era el cacao y nosotros llegamos allá por el cacao. Sin embargo, luego pudimos engancharles con otra empresa que demandaba plátano, una empresa radicada aquí en Quito, y ahora puedo decir que el plátano desplazó al cacao y el plátano es el principal producto que ellos venden. Entonces, obviamente yo solamente hice de articulador, de facilitador, porque realmente el gran trabajo es de ellos. Ellos son los que trabajan día a día, los que se mojan, los que están en el campo. Ustedes saben que en el campo no hay feriados, no hay fin de semana, hay que estar allí. Y bueno, entonces nos hemos convertido en esa parte también, en hacerles contacto con otras cadenas de valor, con otro tipo de empresas, para que generen negocios, también para que desarrollen productos. Porque obviamente siempre estamos, y una de las cosas que siempre les digo es que uno tiene que atender a su cliente. Y si su cliente me dice que ahora quiere plátano y mañana me dice que quiere guanábana, maracuyá, entonces, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, organizadamente, ordenadamente, tengo que saber quién está interesado en ahora sembrar guanábana, sabiendo que eso se va a tardar 4 o 5 años en comenzar a cosechar, o quizás maracuyá, que sabemos que en 3 o 4 meses ya se puede comenzar a cosechar. ¿De acuerdo? Entonces, eso hemos logrado hacer, hemos logrado ponerles en contacto. Y también, como les decía hace un momento, en un par de láminas de atrás,
incorporarles en esta etapa de internacionalización. Probablemente en el momento no ellos directamente, pero sí a través de sus productos, porque tanto el cacao como el maracuyá, como el plátano que les he estado mencionando en esta última parte, se venden en el extranjero y no se venden como cacao, sino como chocolate, y no se venden como plátano, sino se venden como chifles. Y eso es parte del enriquecimiento que las asociaciones han tenido, ¿sí? Y solamente para ir concluyendo, yo quería decirles que este cuento bonito tiene también algunas cosas en las que sí tenemos que mejorar. Y para mí ha sido todo un reto intentar trabajar en la gobernanza de las asociaciones, de los grupos y de las comunidades de productores. Porque por supuesto, como todo grupo humano tiene diferencias y divergencias. Entonces creemos que todos los grupos necesitan tener una formación de líderes y mecanismos de gobernanza que sean mucho más idóneos y mucho más adaptados a sus propias necesidades, a sus propias costumbres, a su propia idiosincrasia. Entonces, no es cuestión de traer una receta, es que así se hace en Israel, o es que en Europa se gestiona de aquí, o es que en Quito se hace de esta forma. No, no. Yo creo que uno tiene que, cuando está trabajando con comunidades, tener la posibilidad de adaptarse y de adaptar sus conocimientos y sus prácticas a la idiosincrasia, a la cosmovisión de cada uno de los grupos con los que trabaja. Luego, también entre las asociaciones, algo que no es siempre claro es cuál es el rol asociativo y el rol comercial. A veces se confunde, las asociaciones confunden y mezclan todo en un solo saco. Entonces el presidente también es el que vende o el que compra, y no siempre el presidente que tiene una imagen más política o que busca más defender los intereses de sus asociados es el mejor comerciante, ni el mejor guía, ni el mejor líder para la parte comercial. Entonces, eso es súper importante diferenciarlo. No lo hemos podido hacer siempre y por eso les decía que estos son elementos que tenemos que perfeccionar cuando hacemos intervenciones en nuestros proyectos. Y luego también la especialización en temas comerciales, porque existen mucha diversidad y muchos criterios, muchas especializaciones, pero los temas comerciales no son nuestro fuerte, y es algo en lo que debemos profundizar y por supuesto, es un poco las tareas, los to-do, las cosas por hacer. Después tenemos, por ejemplo, mucho interés en desarrollar mecanismos de exportación directos de materia prima, pero no en la escala para competir con las grandes, por ejemplo, comercializadoras de cacao, que venden a las grandes firmas que hacen chocolate. Yo estoy pensando en el caso del cacao, de tener clientes en Europa o en Estados Unidos, o en cualquier lugar del mundo, pero clientes especiales que me demanden un cacao muy bien procesado, muy bien cultivado y muy bien transportado. Entonces, no es para hacer chocolates de $1 la barra o de $2 la barra, no, sino es para hacer chocolates especiales. Entonces, esos clientes sí me interesan y esos clientes todavía no hemos podido desarrollar en los proyectos, y es uno de los temas que nos quedan así como todavía debiendo de las cosas que hay que hacer. También, por supuesto, para estos grupos de productores desarrollar sus capacidades de comercio internacional, porque por supuesto son temas nuevos que no los conocen. Sin embargo, afortunadamente también hemos identificado que la segunda generación, los chicos, los jóvenes, están mirando una nueva perspectiva, porque ya no ven a sus padres que están entregando todo su trabajo y no están recibiendo un ingreso justo, sino que están viendo también nuevas perspectivas y también algunos están pensando ya no venir a la ciudad, sino quedarse en el campo y hacer mucho más productivo y mucho más eficiente el negocio, en este caso la propiedad, la producción del cacao. Sí, y luego la incorporación de valor agregado. Y en eso es muy claro que nosotros el tema de valor agregado como país es una tarea pendiente. Somos líderes de exportación, por ejemplo, en el banano, pero no tenemos alimentos elaborados de banano.
En el cacao somos líderes de exportación de cacao fino de aroma del mundo, pero nuestra exportación de chocolate todavía, pese a que ha crecido y es un ejemplo, sin embargo todavía no es un porcentaje alto. Y hablando de barras de chocolate, pero con cacao se pueden hacer muchas cosas y en el mundo de ellas hacen muchísimas cosas. Entonces, incorporar más valor agregado es una de las cosas súper importantes. Y aquí otra vez viene este tema que le decimos el salto generacional y esperamos que esta nueva generación, los hijos de los productores con los que hemos trabajado, puedan tomar esta rienda tanto para estos temas más comerciales, más de nicho de mercado, como para estos temas de darle más valor agregado. Y por supuesto tenemos que incorporar herramientas así como más tecnológicas, lo de que tiene que ver con agricultura de precisión, por ejemplo, para ser mucho más eficientes, para incrementar nuestra productividad que nos hace falta como país en todos los productos, pero también en el cacao. Y también el uso de nuevas herramientas digitales que nos permitirán ser mucho más eficientes y llegar mucho más lejos en esta famosa cadena de valor de la que hemos estado hablando. Es lo que les quería comentar. No sé, me han dejado hablar solo frente a la computadora, así es que si ustedes tienen alguna pregunta o algo que comentar, estamos abiertos y con muchas ganas de oírles. Gracias, Marcelo, por esta clarificante charla, por habernos dado una visión muy clara sobre el tema de los proyectos y de los requisitos que necesitan los productos para los mercados internacionales y sobre estos procesos de asociatividad. Le pido a la audiencia que pregunten, que es la oportunidad de contestar sus dudas, de aclarar temas que estén pendientes, que con gusto Marcelo nos puede ayudar, nos puede contestar a todos nuestros requerimientos. Están tímidos. Yo también creo que están un poco tímidos. Y eso que hoy día no estaba como mal genio. Ah, mentira. Casi siempre tengo buen genio. Sí, chicos, pregunten, por favor. Pueden abrir sus micrófonos y preguntar. No quieren preguntar, así que yo te voy a preguntar algo sobre tu proyecto personal de tu finca. Que nos cuentes, Ay, ese es un sueño mío. Dime, Moniquita. que nos cuentes cómo ha sido este trabajo de haber reforestado un área, de haber creado un hábitat para que muchas especies vayan y se conviertan en un corredor biológico. Gracias, Moni, por la pregunta. Yo voy trabajando ya como 10 años y un poquito más de un mes en este sueño mío. Siempre que estuve vinculado con las propiedades. Mi papi tiene hasta ahora una propiedad ganadera eh, donde él tiene pastizales. Sin embargo, yo no estaba muy interesado en la ganadería, me parecía un negocio diferente, ¿no? Que necesitas estar 365 días del año ordeñando tus vacas. Y no me veía yo ahí. Entonces decidí hace un poco más de 10 años buscar una propiedad para yo hacer, para, para comenzar a hacer una parte de mis sueños. Entonces sí me interesa mucho practicar de lo que hemos hablado, practicar el tema de regenerar suelos, por un lado, pero por otro lado también tener un equilibrio entre la parte económica y entre la parte ambiental. Y por otro lado, darle mucha diversidad a través de alimentos de bosque y entonces en función de eso
luego el resto de los animalitos han venido llegando, digamos que, porque sienten que tienen un espacio donde nadie les molesta, donde tienen protección, por ejemplo, como es un bosque, ellos se sienten protegidos, se suben a los altos del bosque y saben que difícilmente alguien los puede alcanzar allá. Entonces ahora he sembrado más de 3.000 árboles en estas 5 hectáreas que tengo en Puerto Quito. Cosecho también cacao, por supuesto, porque me encanta el cacao y porque los nibs de cacao, que no sé si ustedes han probado, son deliciosos, entonces yo me los como con mucha frecuencia, pero adicionalmente estoy intentando justamente ahora vender unos quintales de cacao, comenzar a venderle a una empresa. Y por otro lado, pues esto genera un cambio mis vecinos de un lado y del otro lado tienen vacas, o tenían vacas, y ahora un vecino mío tiene cacao, pero el otro vecino tiene vacas, entonces ya ves después de 10 años, por supuesto, ya ves un bosque al lado de un pastizal. Y tengo unos visitantes también, les digo visitantes porque no viven allí permanentemente, todavía no me aceptan mis invitaciones de quedarse permanentemente, pero hay dos, ahora en esta semana vi 2 grupos de monos aulladores que están en esa zona. Son totalmente salvajes, por supuesto, y por eso es que no viven en ningún lado en específico. Ahora están en una parte, mañana están en otra, por supuesto, dependiendo del alimento. Pero algo que en lo que sí estoy trabajando es en tratar de identificar cuáles son los principales alimentos que ellos ingieren, y estoy intentando sembrarles para que en un tiempo vengan a quedarse mucho más permanentemente en mi propiedad, porque ese es un poco también el rol de que no sea solamente equilibrio económico y financiero y ambiental, sino que pueda ser también un hogar de estas especies y de otras, que seguramente también tengo unos reptiles, ¿no? Que no me agradan mucho. He visto unas serpientes que no me atraen tanto, pero es parte de la naturaleza. Gracias, Moni. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Qué gusto. ¿Cómo está? Y dentro del tema de las certificaciones, usted mencionó sobre los monocultivos. Hablando propiamente del cacao, ¿existe dentro de estas certificaciones alguna proporción de cuántos árboles puedo tener por hectárea de cacao, cuántos árboles puedo acompañarlo de otras especies? O sea, de hecho no existe una... Tiene que No existe una norma clara, o sea, siempre he estado buscando ese tema, ya que usted lo mencionó hace un rato, entonces llamó mucho la curiosidad. Pero el tema, para que deje de ser monocultivo, debo tener árboles frutales o debo también sembrar otro tipo de cosas como ciclo corto dentro de mi finca, o tienen que estar dentro de la zona donde tengo los árboles de cacao para que deje de ser un monocultivo. Por ejemplo, Claro. tengo 20 hectáreas y de las 20 hectáreas, qué sé yo, 18 hectáreas son de cacao y 2 hectáreas están entre árboles frutales o la parte donde están las bodegas, tengo de la casa. Sí, tiene que incorporar los árboles dentro de la siembra, del área sembrada de cacao. Y por supuesto, ahí dentro usted sabe más que yo probablemente, que en el caso del cacao puede sembrarle muchos cítricos, pero también puede sembrar arbustos o árboles que sean de otro tipo de frutas, o también maderables, ¿no? Hay zonas de las fincas que, por ejemplo, sabemos que no producen bien el cacao porque hay mucha sombra o porque probablemente el sol les llega de forma adecuada. Y entonces ahí es donde nosotros debemos aprovechar para poner estas otras variedades de frutas o de árboles. En el tema de las cercas, por ejemplo, en muchas ocasiones, las cercas, cuando nuestros vecinos usan químicos, las cercas se convierten en barreras naturales. Entonces, Claro, por eso cercas también la vivas, intención puede ser tener cercas vivas,
en donde ustedes Entonces, puedan, digamos, tener, no, además no de es que tener una existe barrera natural, un pueda número ir generando un definido nuevo de ingreso, ¿no? Tener ahí, cantidades, no sé, se me ocurre, sembrar árboles de de balsa cantidades o de de laurel precio de o otras en fin, plantas. que al final de 5, 10, 20 años generen un ingreso también, otro ingreso para, en este caso, que diversifica el cultivo y la dependencia al cacao. De acuerdo. Estamos claros entonces en ese tema, Marcelo. Gracias, Jonathan. Listo. Gracias a usted también. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Perfecto, entonces. No. Parece que fue claro. Fue muy clara tu explicación y bueno, me queda agradecerte por habernos apoyado en estas jornadas del conocimiento, en esta semana del cacao. La intención de Registrotec es dar a conocer estos temas, democratizar la información, que la información sea libre y que ustedes como productores, empresarios, público en general, puedan tomar las mejores decisiones en sus emprendimientos, empresas, en el tema de si son productores de sus fincas y en general. Esa es nuestra intención con estas jornadas y esperamos que en las próximas tengamos más asistencia y que aprovechen de los expertos, que aprovechen el conocimiento de primera mano de las personas que nos colaboran con sus conocimientos. Y nuevamente agradecerte, Marcelo, agradecer al público en general, comentarles que al finalizar estas jornadas, la semana siguiente les estaremos entregando sus diplomas de participación, igualmente los materiales para que se los puedan descargar. Y nada, a todos que tengan una linda tarde y les esperamos el día de mañana que se finaliza esta semana. Igual que les esperamos puntualmente. Muchas gracias, Moniquita. Feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Adiós. Una buena tarde.